quiere, de trastornos hemodinámicos. El tiempo que nos han asignado, si Dios quiere, lo completamos en 3 y si no va a tener que ser hasta una cuarta clase quizá. Vamos a ver cómo avancemos ahora. Y ustedes saben que la composición del cuerpo humano es predominantemente líquida, especialmente en los primeros años de vida, todavía mucho más componente líquido, y por eso son más fácilmente afectadas las criaturas cuando tienen trastorno de líquidos. Y en la tercera edad también hay otro problema por el movimiento de líquidos. Líquidos se entiende no solamente la parte de la sangre, sino de otros. Dentro de ellos, lógicamente, tengo que tocar la sangre también porque es un elemento fundamental para estos equilibrios. Sabemos también que las pérdidas o las excretas deben compensarse adecuadamente con la ingesta, tanto en volumen como en calidad o en componentes que tengan los elementos que se encargan del movimiento de los líquidos. También es conocido, o debe conocerse ya, seguramente lo han hecho en fisiología, que el control de las concentraciones de líquidos no solamente depende de un sistema, sino de múltiples sistemas del organismo y que se complementan entre ellos. El riñón es una parte fundamental, el tubo digestivo, nadie lo duda, tanto para ingesta como para eliminación, el aparato respiratorio, el sistema endocrino también, porque el balance que debe hacerse entre líquidos depende mucho del control o del equilibrio hormonal también que hay. Entonces vamos a empezar con la primera parte, o una de las primeras partes que, para el caso de patología, como ustedes saben, es el nexo entre lo normal y lo patológico, y entramos ya al campo de lo que sería la patología propiamente para después engarzarlo con lo que es la parte clínica en el próximo año. Es el edema. ¿Qué se define como edema? Cuando han hecho ustedes seguramente lesión celular, han hablado sobre edema intracelular, y así se llama, es decir, el incremento de líquidos, vale decir agua, dentro de la célula. Edema en general, desde el punto de vista ya patológico, se llama al incremento o al exceso, porque no es normal en esas cantidades de líquidos, tanto en el espacio intersticial o los espacios intersticiales de toda la economía, de todo el organismo, o en alguna de las cavidades preformadas o naturales, como son, por ejemplo, la cavidad pericárdica, la pleura o la cavidad pleural, o la cavidad abdominal. Por eso acá dice, definición, es la acumulación de líquido en el espacio intersticial o intercelular y también en las cavidades del organismo. A esto se conoce como edema. Salvo que se denote otra cosa, en general se trata de eso. Para sacarlo de esta denominación, a lo que ustedes han visto en lesión celular y que en la primera clase que han hablado de edema intracelular. Se observa como una hinchazón o un aumento de volumen en la región anatómica. Esto es fácil de entenderlo cuando alguien, que todos en algún momento seguramente han sufrido algún traumatismo, un hinchazón, ¿no? Esa es un territorio de un edema. O el aumento de volumen, si se quiere, en esa zona, en ese territorio lesionado, es porque hay incremento o hay acúmulo excesivo de líquido en esa zona. Y vamos a ver, en algún momento deja una fovea, es decir, al hacer una presión en esos territorios, en esa zona anatómica, deja una depresión que dibuja claramente el dedo. Y es lo que se llama fovea, que ustedes a partir del próximo año lo van a hacer seguramente con mucha facilidad y lo van a detectar bien. Cuando hay inflamación, deja además una coloración blanca, que lo vamos a ver ahora en algunos ejemplos mejor. Esto es lo que les decía, un 60% del peso corporal es agua, y esto se calcula que más o menos en un paciente, un adulto de unos 70 kilos, son 48 litros de agua que tiene más o menos. Se divide en más o menos 28 litros intracelular y 14 litros extracelular. 10 litros en los intersticios y 4 litros solamente, miren, en el intravascular. Entonces el componente mayoritario del líquido está en el resto del cuerpo, no justamente en el torrente sanguíneo. El edema, el tipo de edema.
se puede clasificar de algunas formas. Según su extensión, puede ser localizado en alguna zona del cuerpo, en un territorio de repente de todo un miembro, un hemisferio o un miembro superior. Puede ser en un órgano, como es el edema cerebral o pulmonar. Puede ser generalizado, en ese caso se llama una nasarca, y uno ubicando más o menos la característica que tenga el edema o la extensión que tenga el edema, puede proponer, ¿por qué no?, alguna causa etiológica. Hoy pensar en descartar o hacer el descarte de alguna patología de repente más interesante o de mayor gravedad, como es por ejemplo una insuficiencia cardíaca o de repente una deficiencia considerable de proteínas en la sangre, viendo que es una nasarca, y vamos a ver por qué. Según su localización, también podemos tener una clasificación. Ascitis se llama líquido en la cavidad peritoneal. ¿Cuántos pacientes hemos visto que parece que están gestando, están embarazadas las señoras o los varones con un abdomen prominente, de repente por depósito o por acúmulo de líquido dentro de la cavidad, que tiene sus manifestaciones y su sospecha clínica también importante, Hidrotórax, cuando el líquido está en las cavidades pleurales, obviamente ahí no se ve, pero las manifestaciones clínicas deben ser muy evidentes, seguramente con problemas respiratorios. Hidropericardio, líquido en la cavidad pericárdica. Hidrocefalia, líquido en exceso siempre, lógicamente hablando, en los ventrículos cerebrales. Un edema parenquimal en el cerebro, se conoce como edema cerebral. El edema que compromete el parénquima y los espacios alveolares fundamentalmente. En el pulmón, un edema pulmonar, etc. Y un linfedema, ahí tiene la denominación, el linfe, lo relaciona con la circulación linfática. Por ejemplo, a una señora, a una mujer que le han extraído, le han amputado la mama por un cáncer, también se le hace lo que se conoce como el vaciamiento ganglionar, es decir, la remoción de los ganglios de la axila. Esto le impide el retorno adecuado de la circulación linfática, obviamente. Ese líquido se queda en el intersticio y el brazo le aumenta de volumen, se le hincha, diríase. Ese es un linfedema típico. También se ven otros casos, por ejemplo, cuando a un paciente X, cualquiera que sea, por conducta terapéutica, de repente se le irradia en determinado territorio del organismo, especialmente en las zonas donde hay ganglios linfáticos. Estos se fibrosan, se obliteran y produce interrupción del drenaje linfático. También puede producir linfedema. Acá tenemos algunos ejemplos de un edema localizado, más o menos. Donde se nota mejor la fovea es cuando la impresión o el examen con el dedo se hace sobre una superficie más dura. Por eso que en la parte anterior de la pierna, diría ser a nivel de la espinilla, criollamente hablando, ahí se nota mejor, en caso de que hubiera obviamente edema en la pierna, ¿no? No necesariamente. Pero también se puede en otra parte, en el abdomen, de acuerdo a la magnitud del edema, se puede ver. Acá tiene un edema, por ejemplo, en este miembro inferior de este bebé, el testículo. Este es un linfedema, perdón, un edema considerable en el miembro inferior izquierdo. Un abdomen voluminoso, que ustedes lo van a ver en la parte clínica, seguramente el abdomen batraciano, de batracio, que cuando uno hace el examen, claramente es distinguible que lo que se mueve es líquido. El paciente se mueve y se mueve como una oleada, ¿no? Y se nota que es líquido. Tiene su importancia clínica tremenda, porque muchas de las enfermedades que comprometen la cavidad o la superficie peritoneal, especialmente las neoplásicas o las inflamatorias, por ejemplo la tuberculosis o otras, producen edemas de este tipo. Igual puede ocurrir en un edema de cavidad pleural, o sea, un derrame, un hidropericardio o hidrotórax. Y ustedes van a ver el punto clínico, tenga ese problema solamente localizado, de repente es una sospecha de algo malo
que está ocurriendo. Más aún si es que, como vamos a ver después, tiene algunas características. Si además de este edema o este proceso, este líquido que está ahí, tiene alguna otra característica adicional, por ejemplo, está muy manchado de sangre, apunten a que en ese territorio de repente hay una neoplasia maligna, por algunas consideraciones que vamos a ver. Bueno, cuando se produce un edema generalizado, es decir, ya no solamente en el abdomen, que se haría la citis, sino un edema en todo el organismo, se conoce como anasaria. Ya pueden imaginarse ustedes las consecuencias que puede haber. Una forma de examinar también es, o en algunos territorios que tiene una manifestación, una traducción clínica interesante, es lo que se llama el edema de papila, en la papila del ojo, ¿no? Es un signo de una hipertensión endocraniana, por ejemplo. Clásicamente un edema peripalpebral o palpebral muy marcado, como ven ustedes acá con unas bolsas que prácticamente se nota, son aparentemente la piel un poco transparente, cristalina, y se nota que hay líquido ahí, está relacionado con problemas renales, por ejemplo, una insuficiencia renal más o menos. ¿Sí? Y en el intersticio lo que hace, se ve, como vas a ver en algunas otras fotografías también, se separan las estructuras, porque el intersticio se agranda y las estructuras que están ahí lógicamente se ven distendidas. Pero como aumenta también la presión en este territorio, pueden haberse afectadas en su función y en su estructura después. Claro que sí. Es lo que ocurre a veces con la papila, porque una hipertensión endocraniana, además que le da el signo de edema de papila, le puede malograr la papila. El cerebro también puede sufrir de ellos, y no es raro que más de un caso se tenga que firmar un certificado de defunción como un edema cerebral, que se refiere cuando hay traumatismos o cuando hay infecciones que comprometen todas las meninges o el encéfalo, y se ve o se nota como las circunvoluciones están muy dilatadas, muy agrandadas, enchanzadas si se quiere, desaparecen o se chican los surcos. La congestión se nota muy bien, que lo vamos a ver también después, otro fenómeno. Se nota claramente. ¿Y qué produce? Como especialmente en el adulto, la caja craneana no se puede expandir y el líquido está dentro del cerebro o en los ventrículos, que hace sencillamente comprime las estructuras vecinas, y hacia dónde escapa o hacia dónde expulsa, si se quiere, por la presión intracraneana, se produce lo que se llaman las hernias. En este caso, una hernia de las amígdalas cerebelosas o hernia del hipocampo, y no en algún momento, algunos de estos fenómenos cuando se producen son de necesidad mortal. Entonces un paciente, alguien se le trastorna por una inflamación, problema tumoral, etcétera, en el encéfalo que produzca edema, puede ser lo que se conoce, ustedes van a leer o van a escuchar seguramente, con el enclavamiento de las amígdalas. Las amígdalas cerebrosas se han enclavado a nivel del agujero magno y se produce la muerte casi inmediata. ¿Por qué? Porque aquí están los centros de la respiración y cardiovasculares. Justamente al aumentar la presión aquí, se produce un paro cardiorrespiratorio. La macroscopía, ¿cómo la podemos ver? Cortamos un pulmón, a través de los bronquios también se puede ver muy fácilmente, y vemos un líquido espumoso que está saliendo a través de los bronquios. Obviamente que ese líquido ha estado en el parénquima pulmonar, y si tiene parénquima pulmonar está impidiendo, trastornando seriamente el intercambio gaseoso, ¿no? Está ocupando los espacios alveolos, tanto que puede salir a través del bronquio. En la superficie, antes de cortarlo, miren ustedes un poquito, como si fueran losetas, turgentes se ve, y cuando uno lo palpa con una consistencia dura, en vez de ser una esponja como debe ser el pulmón, porque si está lleno de aire en condiciones normales, pero como ahora se llenó de líquido,
Entonces tiene otra textura, un poquito jebosa, plástico, ¿no? Sin ser lógicamente una consistencia pétrea, pero sí mayor consistencia. ¿Y la traducción microscópica cuál es? Miren ustedes, los septos alveolares están más o menos preservados, porque no están afectados mayormente en este momento. Pero el líquido, ¿por dónde sale? El líquido está representado en este caso por esta sustancia rosada, amorfa, muy escasa o carente de células. Esto es importante porque hay que diferenciarlo de otro tipo de compromiso que hay acá, o en todo caso hay que hacer el diagnóstico diferencial. La sangre llega a través de los vasos que llegan a través del intersticio. Por ahí comienza a fugar el líquido del intra al extravascular y ocupa primero los intersticios. Pero como sigan fugando el líquido, este pasa hacia los espacios alveolares. Y los espacios alveolares, en vez de estar llenos de aire, están ahora llenos de líquido, que también se traducen acá. Ahí ya pueden imaginarse ustedes el deterioro de la función respiratoria. La ascitis, que es el aumento considerable del volumen, miren ustedes, de tal magnitud que inclusive aquí en el abdomen se nota esta circulación colateral. Ya la verán ustedes cuando hagan semiología seguramente de hígado, de abdomen, el próximo ciclo, pero se ve así también, con tal magnitud o de tal magnitud que inclusive parece que hubiera una hernia en la cicatriz umbilical, ¿verdad? La presión es tanto que sale la hernia. Este es un detalle interesante porque una de las principales causas de la ascitis, es decir, el líquido en la cavidad abdominal, es la cirrosis hepática. Cirrosis, que es una condición patológica en donde el hígado no se transforma, sino más bien por una lesión X, cualquiera, no vamos a examinar propiamente la etiología de la cirrosis, no la consecuencia. El parénquima hepático es reemplazado por un tejido fibroso. Y tejido fibroso, si ustedes se acuerdan en las primeras clases, implica cicatrización. O cicatrización implica fibrosis. La injuria, el deterioro de tal magnitud que el parénquima hepático es reemplazado por fibrosis. Y si es fibrosis, ya no es parénquima funcionante. Dependerá entonces la magnitud. ¿Qué porcentaje del hígado está comprometido? 10, 15, 20, 30% del parénquima está reemplazado por fibrosis. Y a veces es más. Implica esto que de todas maneras hay alteración morfológica estructural. Ya no hay el adecuado. Han hecho histología ya de hígado. ¿Se acuerdan? El año pasado algo más o menos. Bueno, tiene el famoso lobulillo hepático, ¿verdad? Usted tiene su vena central, sus espacios porte, etc. Y están ordenados, igual que las trabéculas de los hepatocitos, en fin. Una vez que se produce la cicatrización, todo esto se altera y se hace un pandemonio. Entonces, en su afán, el hígado de responder a la injuria, comienza a elaborar, por ejemplo, mayor cantidad de canalículos para reemplazar a los que se obstruyeron y una serie. Pero se altera completamente la estructura. Y si se altera el parénquima hepático, lógicamente su función no se cumple adecuadamente. Por lo tanto, algunas de las más saltantes, vamos a señalar acá, o por lo menos que son responsables de la ascitis, disminuye considerablemente la síntesis de albúmina. Al disminuir la síntesis de albúmina, lógicamente habrá muy poca albúmina en la sangre. ¿Qué hace eso? La presión oncótica de la sangre, uno de los principales responsables de la presión oncótica de la sangre es la albúmina. ¿Por qué? Son otros elementos, también otro tipo de proteínas, pero la albúmina, por ser la mayor, la que está en mayor cantidad, es que al bajar esta se nota claramente la deficiencia, y solamente el hecho ahí abona a que se produzca ascitis. Por un lado. Por otro lado,
hay un bloqueo por el problema que tiene el hígado tan fibrosado que hemos señalado. Hay entonces obstrucción y en la vascularización no circula adecuadamente en el parénquima hepático la sangre, aumenta la presión portal, condicionando o ayudando a que se presente ascitis. Por otro lado, el bloqueo venoso también intrahepático aumenta la linfa hepática y ayuda a la cirrosis, a la ascitis. Y así por el estilo, como ustedes verán, cuántos factores contribuyen a que este líquido se forme. Principalmente, en este caso, por cirrosis hepática. Puede ser por otros mecanismos, no exactamente igual, pero sí similares, que pueden condicionar que aparezca líquido dentro de la cavidad abdominal. Cuando hablamos de la patogenia del edema, vamos a ver aquí, vamos a repetir seguramente algunos de los ejemplos anteriores que hemos visto también. Una de las condiciones es que aumente la presión hidrostática dentro de los vasos sanguíneos. Si aumenta la presión hidrostática dentro del vaso sanguíneo, ¿qué hace? El líquido puede fugar, se abren los poros que hay entre las células endoteliales y fuga el líquido. Eso es una condición, sí. Característicamente requiere de los procesos inflamatorios. Esto creo lo deben haber hecho cuando han hablado de inflamación, por eso lo vamos a repetir y pasar rápidamente quizá. Diferente mecanismo, pero con la misma consecuencia de la disminución de la presión oncótica del plasma. Otro fenómeno también es el contenido de sodio en el organismo, y el último, como veíamos también, en la complicación que puede haber cuando hay alteración en el drenaje linfático. Miren, en cuanto a la fisiopatología del edema, incremento de la presión hidrostática. ¿En qué casos puede verse este fenómeno? Dificultad del retorno venoso por aumento de la presión venosa. ¿Quién condiciona o qué patología hay de base en estos casos? Por ejemplo, una insuficiencia cardíaca congestiva, una pericarditis constrictiva, la cirrosis hepática que la hemos visto brevemente, obstrucción venosa, compresión, trombosis, en fin. Cualquiera de estos fenómenos, y si hay más de uno, peor todavía, el hecho que ayude o que contribuye a que aumente la presión hidrostática. Eso es por dificultad en el retorno venoso. También puede incrementarse la presión hidrostática por dilatación arterial. En caso del calor, muy característico lo que ocurre, seguramente lo han hecho esto cuando han hablado de los trastornos inflamatorios, cuando el sujeto hace ejercicio, ¿no? El color rubicundo es justamente una de las manifestaciones de aumento por dilatación arterial, y lo vamos a ver también cuando hablemos de congestión vascular o congestión en general, que vamos a ver. Y otras alteraciones neurohormonales que pueden darse en alguna patología. Si no aumenta la presión hidrostática, otro fenómeno que puede condicionar la aparición de edema es la reducción de la presión oncótica. Ya lo dijimos, uno pues porque no se elabora albúmina en el caso de la cirrosis, otro puede ser por falta de nutrición, lo que ocurre en los niños o en los infantes desnutridos, que son también edematosos. La otra es que de repente come bien el sujeto, ¿no? El hígado funciona adecuadamente, pero tiene un problema a nivel intestinal y comienza a perder proteínas, que se llama una enteropatía perdidora de proteínas. Entonces, mire, cualquiera de estos factores, la resultante, ¿qué va a hacer? Que va a haber disminución de la concentración de proteínas y baja la presión oncótica. Y el equilibrio, ustedes se acuerdan, que debe haber entre la presión oncótica y la hidrostática en todo el trastorno, en todo el territorio vascular, se altera. Y puede condicionar también la aparición de edema. Retención de sodio, excesiva ingesta de sal con una función renal un poco alterada, evidentemente reducida. Y aquí, por ejemplo, en este momento,
diríase como que se aplica, o mejor dicho, se fundamenta la restricción de sal en los pacientes hipertensos. Por eso, ¿para qué? Para evitar que se retenga el agua, porque no se olvide que el agua va siempre con el sodio, o el sodio va con el agua, como quiera verse. Si hay mucho sodio, hay mayor cantidad de líquido en el organismo, y si hay mayor cantidad de líquido en el intersticio, también va a haber el intravascular. Entonces el hipertenso lo que necesita es tener muy baja concentración de sodio para que pierda líquido. Al haber menor cantidad de líquido en general en el cuerpo, intersticio y intravascular, si hay menos cantidad de líquido en el intravascular, baja también la presión. Eso es uno de los mecanismos que... O hay alteración en el incremento de la reabsorción de sodio. ¿Por qué? Porque de repente hay una perfusión disminuida con una alteración del eje renina-angiotensina-aldosterona por una falla renal u hormonal. Miren que ahora ya no tiene nada que ver ni el corazón ni el pulmón, sino más bien estamos a nivel del riñón. Y la otra condición que puede ser una obstrucción linfática, ya lo dijimos, ablación o extracción o fibrosis post-tratamiento de la cadena ganglionar de algún territorio. En esos casos, casi siempre, cuando hay obstrucción linfática, los edemas son regionales. Muy bien. Otro fenómeno que se puede ver y que se examina y que se evalúa en el caso de trastornos hemodinámicos es lo que se conoce como una hiperemia y congestión. Tampoco son excluyentes, ¿sabes? Porque un proceso de hiperemia y congestión puede condicionar también un edema. El concepto en estos casos, ¿qué es? El concepto es el aumento de volumen o cantidad de sangre de un órgano o territorio. Como verán, aquí ya se limita un poco más. Ya no es cuestión de líquidos solamente, o de manera general. Cuando se habla de hiperemia y congestión, ya hablamos solamente de volumen sanguíneo, en donde en determinado territorio u órgano. Algunos tipos: hiperemia activa o congestión arterial, y B, hiperemia pasiva. A esto también se le conoce como la congestión, y a esto como una hiperemia. Acá les decía, se caracteriza por qué, o se manifiesta a través del aumento de sangre del aporte activo. Alguien que tiene una fiebre se pone rubicundo y ahorita está, ¿no? O alguien que lo hacen pasar un chasco por ahí y se pone rubicundo, es el caso típico de una hiperemia activa. Porque hace ejercicio. Todos han hecho ejercicio, han hecho deporte alguna vez seguramente, y están sudorosos, rojos, y si se toman la temperatura en ese momento o están en una congestión, ¿por qué? Porque están condicionando eso. Ese es el caso típico de una hiperemia activa. Por eso dice incremento, hiperemia activa nerviosa, parálisis de nervios vasoconstrictores, vasodilatación. El caso de nosotros sería vasodilatación característica por, lógicamente, el ejercicio. Una hiperemia activa hormonal cuando hay cininas en la inflamación. Todo proceso inflamatorio, les habrán dicho también algunos signos, es color, rubor, etc. El calor lo da por el aumento de volumen de la sangre, el color también porque hay mayor dilatación de vasos sanguíneos, mayor cantidad de sangre, el dolor porque, bueno, hay mayor que los líquidos y el edema, etc., comprimen filetes nerviosos, y este es uno de los fenómenos característicos de la inflamación. Una hiperemia pasiva, cuando más bien el mecanismo para que se quede la sangre aumentando el volumen o la cantidad en determinado territorio u órgano se debe no al componente arterial, sino al componente venoso más bien. ¿Puede coexistir los dos? Puede coexistir los dos.
Pero podemos separarlo también y decir este es tal y este es tal. Y es importante porque eso nos orienta a buscar la causa o la etiopatogenia que puede ser distinta. Y obviamente si es distinta tendrá un tratamiento diferente. Una congestión pasiva, consecuencias tisulares. ¿Qué puede ocurrir? Como otro caso también, cuando hay mayor cantidad de volumen o hay remanso, en el caso de la sangre aumenta la presión hidrostática. Condiciona una hipoxia, la hipoxia condiciona un trasudado y este contribuye al edema. La hipoxia puede haber degeneración de acuerdo a la magnitud que tenga, puede haber alteración parenquimatosa, puede condicionar atrofia del territorio o del tejido que está comprometiendo e ir a una fibrosis. Por el otro lado, el trasudado también provoca el edema cuando es crónico, no todo edema es agudo, por si acaso puede ser un edema crónico, puede condicionar o estimular una fibrosis. Por lo tanto, una congestión pasiva crónica que tenga mucho tiempo puede llegar a comprometer de tal magnitud el parénquima de un órgano. Por fortuna esto no es tan común, que puede llegar hasta la fibrosis. Una de las características principales, y es que lo van a ver ustedes, creo que tienen unas láminas de histología también ahí, que es la famosa congestión pasiva crónica del hígado. Esto es el hígado normal y este es un hígado congestivo. Esta doble coloración, mejor dicho, esta doble tonalidad, si se quiere, es lo que se conoce como el término hígado en nuez moscada, que es muy característica y macroscópicamente del diagnóstico de una congestión hepática. En la histología, ¿qué se ve? La vena centrolobular y los sinusoides, en este caso están muy dilatados y llenos de sangre. Acá lo pueden ver ustedes, las columnas de hepatocitos y la cantidad de sangre que hay entre ellos. Esto no es normal. Y cuando es de cierta magnitud, inclusive, se puede hasta borrar la vena centrolobular, dependiendo de la magnitud de la severidad de la hipertensión, de la congestión. ¿Qué puede condicionar esto? Como aumenta la presión acá y se sigue congestionando, no hay drenaje adecuado, por lo tanto puede haber una ascitis también. Entonces, una congestión que se deba a otras causas que no son propiamente del hígado, porque esto puede ocurrir en una congestión pasiva crónica por una insuficiencia cardíaca. No se olvide que la insuficiencia cardíaca global, en el caso de la derecha, recibe toda la sangre que va del organismo, especialmente de todo mi cuerpo inferior y cavidad abdominal, entra por la vena o por la vena cava inferior. Aumenta la presión en la vena cava inferior, aumenta la presión dentro del hígado y aumenta lógicamente la presión en última instancia en la vena centrolobular. Entonces, esta zona, este territorio, ¿qué hace? Como hay aumento de presión, no hay circulación adecuada, habrá congestión. Pero además, ¿qué va a haber acá? Los hepatocitos periféricos a esta zona se pueden necrosar, y de hecho se necrosan. Entonces ya hay daño hepático también. ¿Qué ocurre? Como necrosis, cicatriza. Y como cicatrización puede aparecer un cuadro que por fortuna no es tan usual, que se conoce como cirrosis cardíaca. Pero está en el hígado. Se hace, o toma ese nombre por referencia a que la causa básica no está en el hígado, sino está más bien en un problema cardiovascular, cardíaco propiamente. Para distinguirla de la otra cirrosis, porque hablar de cirrosis así a secas es hablar de lesión en el hígado, en patología propia del hígado. Bueno, avanzamos un poco más y acá tenemos lo que les decía, la congestión tan marcada y la famosa cirrosis cardíaca. Por fortuna, como les repito, esto y en los momentos actuales tendría que ser muy dejado, si se quiere, el paciente para llegar a estos extremos. Pero puede haber, especialmente cuando ustedes vayan a los hospitales y vean
parte del estadio, si se quiere, en las neoplasias. Es un fiel reflejo de lo que ocurre con los sistemas de salud. No porque sean inoperativos, sino por el nivel de la gente. No sé si es por falta de acceso a los sistemas de salud o también por el nivel sociocultural. Creo que ese juega un papel importante. Porque no es posible que en un siglo XXI llegue una mujer pues con una mama que no la tiene y literalmente está podrida y ya perdió más de la mitad de la mama, no hay pezón, no hay nada y está ahí, y llega por primera vez a la consulta, ¿no? O un paciente que llega pues con un tumor que le ha obstruido todo el cárdiaco y llega porque ya no puede comer, cuando él tiene un tumor enorme en el estómago que es poco o nada lo que se puede hacer. Bueno, volvemos entonces a nuestro tema y hablamos de la cirrosis cardíaca, como les repito, que por fortuna no es tan usual. La hiperemia pasiva más bien está relacionada con obstáculo, con dificultad en el retorno venoso. Varias pueden ser las causas, puede ser tumoral, un posquirúrgico, en fin. Lo más frecuente, ¿cuál es? Miren ustedes, un problema general o sistémico que trastorne el retorno venoso, y no solamente en un territorio, sino aquí en este caso en todo el organismo. Por eso se llama general o sistémica. Una insuficiencia cardíaca izquierda que condiciona después una insuficiencia cardíaca congestiva. O una insuficiencia cardíaca pura derecha al inicio, produciendo una congestión hepática y una congestión pulmonar. Diría, si solo hablamos de insuficiencia cardíaca izquierda, característicamente una insuficiencia cardíaca congestiva. O una insuficiencia cardíaca derecha se manifestará primero congestión hepática y congestión pulmonar. Pero que exista pura alguna de ellas, al inicio tal vez, pero después sencillamente se habla de insuficiencia cardíaca congestiva. Ya fallan los dos. No interesa cuál fue primero, sencillamente que esté en esa condición el sujeto. No es una insuficiencia cardíaca. ¿Eso qué provoca? Que el corazón no recibe, por condiciones que estamos señalando, la cantidad de sangre que está viniendo, no solamente por la parte inferior, sino también por la parte superior, en las dos cavas. Entonces queda la sangre en remanso y aumenta la presión dentro del sistema venoso, para hablarlo de un problema sistémico y venoso, ¿verdad? Una manifestación más característica de todo lo que estábamos señalando y hemos tratado de explicar en cuanto al hígado. A diferencia de la congestión activa o la hiperemia activa que estábamos viendo, que se debe al aporte mayor y por dilatación del sistema arterial. En este caso es por dificultad en el retorno y en la buena circulación del componente venoso. Y el caso que fuera regional, bueno, pues una de las mayores fáciles o las formas más fáciles de entender que sea por compresión. Alguien que tiene pues un torniquete, algún problema por ahí que haya, ¿no? A veces una prenda, en fin, etcétera, puede haber. Eso se debe a extrínsecas, estas son intrínsecas porque son propiamente del organismo, ¿no? El vólvulo, ¿qué es el vólvulo? El vólvulo de sigmoides, a ver, nos acordamos un poquito. Todo el intestino está unido a la pared posterior del abdomen, si se acuerdan ustedes, por el mesenterio, ¿verdad? Es la telita esa que le pega para que lo haga fijo, ¿no? Para que no esté bailando. En algún momento el sigmoides es muy grande. ¿Bien? Como es muy grande, también jala el mesenterio y comienza a girarse sobre un poco y se tuerce, se volvula. Y al volvularse, ¿qué hace también? El pedículo que está en el meso se tuerce. Ahí hay doble mecanismo. No llega la sangre por la vía arterial ni tampoco retorna. Y se produce un cuadro que muchas veces
termina en el quirófano, porque el paciente llega con vólvulo de sigmoides y es una emergencia quirúrgica. A veces los gastroenterólogos intentan solucionarlo a través de la vía ascendente, y cuando se puede, bueno, ahí se resuelve, pero si no, tiene que el cirujano entrar. Y si tiene mucho tiempo en donde ya se produjo la necrosis del intestino, no hay más que sacarlo. Y no diríase todos los días, pero no es infrecuente que nosotros 2 o 3 veces recibamos un segmento o el sigmoide porque se ha volvulado. Les digo, en el departamento de patología donde trabajamos, yo trabajo en el hospital Oaiz, y hay mucha patología, eso, y los vólvulos llegan, no creo que lleguen menos de unos 40 o al año, dirías, ¿no? Para no decir que llega pues todos los días. Bueno, la estrangulación. ¿Alguien tiene una hernia? Una hernia es una comunicación anormal entre dos cavidades que no debería haber, o con el exterior. Ese orificio se va agrandando poco a poco hasta que de repente por ahí sale o un fragmento de piplo o un segmento de intestino. Y en algún momento se atricciona esto y ya no regresa con facilidad, se produce edema en la pared, en fin, se estrangula. Y el diagnóstico, una hernia estrangulada. Casi siempre termina en el quirófano. Otro fenómeno que vemos aquí también es el caso de las quistes en las damas. El quiste crece de tal magnitud, a veces el pedículo es estrecho y volvula o se rota el quiste sobre su propio eje en el meso que lo sostiene, y se produce lo que también se conoce como un quiste a pedículo torcido, que también casi siempre termina en el quirófano. O una torsión de testículo también puede haber una torsión de testículo, puede haber una necrosis del testículo y termina en el quirófano. Y otras intrínsecas como en las varices o la trombosis. Vamos a ver, hay un tema propio de trombosis, aquí lo vamos a dejar la trombosis para esa época, pero para hablar de las varices, la varices es una alteración en la estructura propiamente de las venas, y le provoca una tortuosidad grande, enorme, inclusive a veces con colaterales, y dilatación manifiesta. Sabemos nosotros que la circulación venosa es más lenta también, con menos presión que la circulación arterial, ¿verdad? Con menos presión. Al producirse esta dilatación de las venas y la tortuosidad, ¿qué provoca? Que se enlentezca tanto la circulación, por lo tanto no hay buena circulación dinámica y puede provocar remanso y puede provocar congestión. Aquellas señoras o señores que sufren de varices, se les puede notar claramente en los miembros inferiores cómo es una congestión por las varices. Esta condición de que no fluye adecuadamente con la misma rapidez que debe ser la sangre a nivel de las venas, provoca que se activen algunos factores de la coagulación y se coagula la sangre y se forma un coágulo dentro del vaso. Eso se conoce como un trombo. Hasta ahí nomás, porque en trombosis hay un tema puro para eso. Pero eso también puede condicionar una congestión pasiva. Consecuencia de la oclusión local. Depende lógicamente del territorio o del órgano donde se está comprometiendo. Dependerá del territorio afectado, la rapidez o la velocidad con que se haya instalado la oclusión y de la existencia o no, en más o menos cantidad, o ausencia de ramas colaterales que puedan suplir esa obstrucción, si es que es posible a veces hacer. Ejemplos como acá está la oclusión con presión menor de una sola vena, el vaso, el riñón, el cerebro, el intestino, etc. Brusca, un infarto hemorrágico, lenta, compensan las colaterales. Cuando la lesión es generalmente de cierta magnitud y es de una manera brusca, no da tiempo a que el resto del organismo, si aún habiendo colaterales por ahí, pudieran activarse rápidamente y compensar la deficiencia que haya. Por eso aquí se habla, ¿no? Depende
de la rapidez de la oclusión venosa con que se haya efectuado. El caso de la vena porta, no se olviden rápidamente nomás, porque es casi siempre pregunta de examen que la ponemos por ahí. Todo lo que recibe o todo lo que circula o lo que llega al nivel de la vena porta. Por lo tanto, si aquí la vena porta es la que está comprometida, todo el territorio que drena hacia la vena porta tiene que estar afectado. Dentro de ellos, sin que sea patología propia de este territorio, son las varices esofágicas. Y el pobre paciente cirrótico que tiene hipertensión portal, se le rompen las varices esofágicas y comienza a sangrar. Tanto que, por ejemplo, el hospital OAISA, los hospitales también del seguro, y también seguramente algunos de los hospitales de la sanidad militar, cuenta con una unidad que se conoce así, unidad de hemorragia digestiva, alta o baja. Porque a veces hay que actuar con tal premura porque si no el paciente se puede morir. Una de las causas principales de la hemorragia digestiva alta, es decir, la hemorragia digestiva alta, brevemente también porque no es mi competencia, pero le digo, es la hemorragia que se produce del ángulo de Treitz. ¿Se acuerdan el ángulo de Treitz? No. ¿Dónde está el ángulo de Treitz? A ver. ¿Ya se olvidaron? Está donde termina el duodeno e inicia el yeyuno, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué le digo? Porque todo lo que es antes de él, si hay sangre especialmente, se vomita. Y el vómito tiene que ser sanguíneo y a veces sangre roja, rutilante, cuanto más próxima hacia el esófago. Por eso es una hemorragia digestiva alta, porque puede haber una hemorragia digestiva baja en donde se supone, hay que presuponer o hay que buscar que el sangrado sea del ángulo de Treitz hacia abajo. Todo intestino delgado y todo el intestino grueso, en fin. Pero volvemos a eso entonces, a nuestras varices esofágicas. Las hemorroides en el otro sistema, pero si, miren otra vez, ¿por qué? Porque son tributarios del sistema portocava superior y en este caso el sistema portocava inferior. Y el capo de medusa, que es lo que hemos visto en o cabeza de medusa, lo que hemos visto en la paciente que estaba con cirrosis, que estaba con una citis marcada, que le dije es la cabeza de medusa, está bien marcada las venas superficiales de la piel en el abdomen. Entonces verán ustedes que la oclusión de la vena porta puede tener varias vertientes. Esto sería una de las consecuencias. Uno, congestión hepática, ya lo señalamos más o menos por qué. Estas son las varices en el esófago. Miren ustedes, estas dilataciones muy marcadas, considerables en las venas de los plexos submucosos en el esófago, de tal magnitud que se rompen y sangran. Un paciente cirrótico, por ejemplo, un riesgo alto de que se complique es por la ruptura de las varices esofágicas. Y algunas veces de necesidad mortal, les digo. Nosotros hemos tenido 2 casos de colegas, inclusive en el hospital, uno ya hace algunos años y el otro no hace ni un año todavía, que tuvo un problema de cirrosis, comenzó a sangrar y por más que estuvo en unidad de cuidados, ¿sí?, transfundiéndole sangre a pasto, no se le podía cohibir la hemorragia. Por lo tanto, un sangrado de venas de varices esofágicas no es nada sencillo de resolucionar a veces. Y las hemorroides, que son las varices también, pero en el otro extremo, ¿no?, donde termina el tubo digestivo, pueden sangrar también. Muchas de ellas llegan lógicamente como la primera causa de consulta, tal vez. Y esta es la cabeza de medusa que les decía, que parece, porque a nivel del ombligo drenan todas estas venas y parece que si fuera una medusa.
Les decía que hay algunos problemas, tenemos aquí alguna foto, por ejemplo. Esta es una torsión del un intestino, se necrosa. Acá tengo una foto, miren ustedes, de aquí para acá está más o menos preservado, de aquí para acá está necrótico. ¿Cómo lo vemos aquí? Infartos del intestino, en este caso por torsión seguramente de la... Pero como no hablamos de infarto en este caso, vamos a hablar solamente de la congestión que puede darse. Vamos a repetirlo. Bueno, acá tenemos las características o diferencias, si se quiere, un paralelo que hay entre las dos. La hiperemia activa produce enrojecimiento, aumento de temperatura y edema. La pasiva, especialmente en los casos de cianosis, disminución de la temperatura más bien, pero también produce edema. Entonces, manifiestamente, ectoscópicamente si se quiere, clínicamente, las dos llegan al edema, pero la patogenia es distinta. El otro tema que nos tocaría, entonces vamos a avanzar hasta donde se pueda, ustedes nos detenemos ahí donde lleguemos, por ejemplo, hasta donde lleguemos a la hora, porque como esta es una secuencia, entonces, y van a ver ustedes que los temas se van concadenando, porque hablar, por ejemplo, de hemorragia es también hablar de trastorno hemodinámico y así, ¿no? Se separan por cuestiones didácticas más que todo. La hemorragia, ¿qué es? Eso creo que no necesita ni siquiera de definición, ¿verdad? Es la extravasación de sangre interna, si es que no la vemos, y va hacia dentro del organismo, y externa si es que sale, y es evidente lo que ocurre en cualquier caso que ustedes han visto una hemorragia. Escape o salida de sangre del espacio intra al espacio extravascular o hacia el exterior. Pueden ser lenta o rápida, aguda o crónica, oculta o visible. A veces inclusive lo que de repente ustedes han escuchado alguna oportunidad, que le están haciendo una investigación de sangre oculta. Un sujeto, mujer, varón, lo que quiera, que tiene de repente con 5 o 6 de hemoglobina y no se le encuentra, sangra por acá, no, sangra por allá, no, tiene tal, no, come bien, etc. Entonces investigue la sangre oculta en heces, por ejemplo, y se hace una prueba que ya ustedes la van a ver seguramente después, y se encuentra que está sangrando por vía digestiva. Primera posibilidad, un cáncer en vía digestiva. Comiencen a investigar del estómago hasta el ano, que no haya una lesión tumoral, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ha condicionado una pérdida crónica de larga evolución. Y el sujeto se ha ido más o menos adaptando, hablando ya de adaptación celular, que ustedes lo han hecho también en las primeras clases seguramente, se va adaptando no solamente las células, sino también el tejido y el organismo en general. Porque si nosotros tuviéramos una pérdida más bien rápida, de 12, 14 o 15 de hemoglobina que tenga, con toda seguridad llegar a 6, a 7, no va a poder, se murió antes. Porque la pérdida es muy rápida. Sin embargo, en otro caso, como ha sido lenta, el organismo se ha ido adaptando. Por eso es que es importante conocer estos detalles. ¿Qué tipo de pérdida, en el caso de que se evidencie o de que ya se sospeche claramente en ella, lógicamente hay que ver cuánto ha perdido? No es lo mismo lo que pierde una dama en cada ciclo menstrual, que ya conocen cuál es, y que en vez de sangrar 3 días, esté sangrando pues 8, 10 o 15 días. En 6 meses se va a anemizar con toda seguridad, ¿no? O que venga y sí, he tenido vómitos y he sangrado. ¿Cuánto ha sangrado? No sé, llené, por ejemplo, pues, un recipiente o en el baño, manché todo, en fin, y sigo vomitando. ¿Cuánto vomitó? No, yo un poquito. ¿Cuánto habrá sido? Una cucharada o media taza, en fin, para uno más o menos calcular cómo puede ser esa cosa. Entonces depende, ¿por qué eso es importante? Además, uno para imaginarse o calcular la cantidad de sangre que ha perdido, y la otra para buscar de repente la causa o pensar en ella.
Entonces tenemos, miren, la hemorragia puede ser, como les decía, lenta o rápida, aguda, crónica, etc. Y se clasifican en hemorragia externa, interna o por orificios naturales. Leve casi siempre es asintomática, es lo que les decía, que el paciente de repente llega anémico y nunca se dio cuenta que sangraba, y recién por ahí. A veces es en la orina también, pero es tan poquito que no mancha o no da una coloración típica en la orina y el paciente sigue sangrando. En la investigación recién se encuentra que está sangrando por vía urinaria de repente. La moderada, bueno, pues puede comprometer la tensión sistólica ya. La frecuencia cardíaca puede ser menos de 100 latidos por minuto. Puede provocar ligera vasoconstricción, discreta palidez en pies y manos. Hay frialdad también en los extremos. Una leve y asintomática, calculamos que puede llegar a perder hasta un 10% de la concentración de los volúmenes sanguíneos. Una moderada, mire usted ya valoración clínica, y hay que ir pensando entre 10 y 25%. Si se calcula el cuánto, entre 500 y 1250 centímetros cúbicos que ha perdido. Y si es rápido, lógicamente, esto sí puede ser ese de necesidad mortal a veces. La grave, si es, ya no es asintomática, como lo han visto todos ustedes, entonces la presión arterial puede bajar de 100, la frecuencia cardíaca entre 100 y 120 latidos por minuto, evidente vasoconstricción periférica, el volumen perdido hasta 1750 centímetros cúbicos. Considerable, ¿verdad? Y una masiva que puede producirse en traumatismos, en accidentes. Tensión arterial sistólica y abajo de 70, la frecuencia cardíaca sigue alta, ¿no? Intensa vasoconstricción periférica con signos y síntomas de shock. Veremos ya después qué es el shock. Entonces, conforme se vuelve más en cantidad, el volumen va aumentando en el caso de la hemorragia, las manifestaciones son más evidentes, hay que valorarlas porque nos puede dar una información importantísima para poder actuar rápidamente en algunos casos. Miren ustedes, aquí para una hemorragia masiva ya, entre 35 y 50% del volumen sanguíneo se puede perder. Algunas denominaciones que las van a manejar ustedes con toda facilidad después seguramente cuando hacen la parte clínica, porque es de pan de todos los días en el caso de la medicina, y decimos que por orificios naturales, ¿no? Una pérdida sanguínea, obviamente no natural. Otorragia, el sangrado del oído. Epístasis, el sangrado, especialmente las fosas nasales. Hemoptisis, sangrado por la boca procedente del aparato respiratorio. Hematemesis, sangrado por la boca pero procedente del tubo digestivo. Hay que hacer esa valoración para ver si sangra por la vía de la nariz o sangra porque viene del tubo digestivo. Hematuria, bueno, pues orina con sangre o sangre en la orina. Enterorragia, sangrado pues, a través de la vía digestiva. Melena es un sangrado por el recto de sangre digerida, que también tiene su importancia, porque, por ejemplo, si un sujeto tiene varices o tiene un sangrado, una úlcera péptica, un tumor un pólipo, una lesión en el estómago y sangra no muy bien, no hace la hematemesis, igual va a pasar al tubo digestivo y en el devenir del curso de todo el tránsito que hace a través del intestino, la sangre buena cuenta como que se digiere y sale como si fuera brea, negra, oscura. A eso se llama melena. Una melena también, y a veces hay que observarla, objetivarla. Hay que comprobar que realmente el paciente tiene melena para proponer. Si es una melena, con toda seguridad, ese paciente no está sangrando del ciego para abajo, ni tampoco del líquido. Tiene que sangrar de más arriba. O sangra del estómago, del duodeno, las primeras porciones del tubo del intestino delgado.
inversa es la idea cuando el sangrado es rojo rutilante o hematoquesia, que faltaría ese término, pero eso lo van a ver ustedes seguramente en semiología, que es sangrado más bien rutilante por vía digestiva baja y les da más o menos una propuesta de dónde podría estar el sangrado. Bueno, la ginecorragia, sangrado por el aparato genital masculino, femenino. Las hemorragias pueden ser de necesidad mortal, sí, dependiendo a veces de dónde o qué órgano está comprometido. Por ejemplo, en el caso del encéfalo, una hemorragia subaracnoidea, que está por debajo del aracnoides. Y si está el encéfalo acá, obviamente es para pensar que no es pues, porque se ha tomado una foto así, no es porque este paciente se murió. Entonces, aquí lo que vamos a sacar en cuenta es, si ven una hemorragia, en algunos casos da tiempo a que se actúe, se corrija el factor que está desencadenando la hemorragia, se corrija, se puedan reponer los volúmenes de sangre que se ha perdido, en fin, y se puede cohibir la hemorragia. Hay otros casos que son muy difíciles y a veces lo único que queda es que o el organismo reaccione adecuadamente o que casi indefectiblemente el paciente llegue al éxitus letales, como es una hemorragia subaracnoidea o una hemorragia dentro del encéfalo. Miren ustedes, estos son los ventrículos y este es un hematoma gigante aquí en el encéfalo. O una hemorragia también que no solamente compromete el encéfalo, sino baja también hacia el cerebelo. ¿De qué depende de esto? También depende de la arteria comprometida. Eso lo podemos ver seguramente después cuando se haga la patología especial el próximo año, las consecuencias que hay los vasos más comprometidos, en fin, que pudieran haber. Cuando la hemorragia es más o menos puntiforme, como en este caso, petequial, esto se llama petequia, como si fuera picadas de pulga, asociada generalmente con vasculitis. Aquí el componente sanguíneo no es el comprometido, ahí más bien, el componente sanguíneo, si digo bien, no es el que está comprometido, sino más bien en la pared del vaso sanguíneo. Vasculitis es inflamación de la pared de los vasos arteriales, capilares o venas, vénulas. También hay vasculitis de mediano calibre, en fin. Pero esta es una manifestación de ella. Hemorragia petequial. Las equimosis, por su forma, son hemorragias mayores y que además tienen una particularidad, que la sangre se difunde, entra en el intersticio, no hace colección. A diferencia del hematoma, en este caso un ejemplo de hematoma submundial, porque alguien se le dio un cocorrón, se golpeó, en fin, que hipotéticamente se puede evacuar. Entonces, pero puede haber un hematoma, como hemos visto, de repente en el cerebro. Lo que pasa que es un órgano tan noble que hay que pensar más de una vez en entrar y evacuar, pero hay hematomas epidurales, por ejemplo, en donde el paciente llega, está consciente todavía, conforme se va pasando las horas, los minutos, se va agravando, ha sufrido un traumatismo craneal y hay que estar tomando las placas constantemente, hay que estar rápidamente, hacer la trepanación y evacuar el hematoma. ¿Dónde puede haber hematoma? En cualquier parte del organismo. Puede haber un hematoma subcutáneo, un hematoma cerebral, un hematoma en el hígado, donde quiera, no puede haber un hematoma. La diferencia con la equimosis es que la equimosis es difusa, los famosos moretones. ¿Quién no se ha golpeado alguna vez? Esos moretones son una equimosis. Mientras que el hematoma es colección de sangre, también está basada obviamente, pero que se ha coleccionado y ha hecho una neocavidad y se puede evacuar. Y en muchos de los casos hay que actuar rápidamente para poder este procedimiento. Hemorragia pleural. Miren ustedes,
relacionada, es pura sangre aquí, relacionada muchas veces con traumatismo. Muchos de los casos que ustedes van a ver cuando vayan a la morgue a hacer sus prácticas de medicina legal, forense, y en algunas veces en los hospitales también se hacen estas autopsias por otra causa, pero no por causa violenta. Pero si es por violenta, muchos de los pacientes que llegan después de los accidentes de tránsito, que hay todos los días y a cada rato con cadáveres, tienen este problema. Ruptura de arterias intercostales, a veces ruptura inclusive de vasos mayores, ¿no? del desgarro del pulmón, en fin, lo que fuera. Y puede ser de necesidad mortal, como están viendo ustedes, ¿no? Hemorragia torácica. Esta es una hemorragia pancreática que tiene otro fenómeno, otra patogenia, pero puede producirse con una pancreatitis aguda que se llama necrohemorrágica. Justamente una vez que sale el jugo pancreático de su continente normal, que son los canalículos, arrasan y digieren, y todo lo que deben hacer el jugo pancreático dentro del intestino lo hace por fuera, donde lo encuentran. Entonces se lleva de encuentro que el tejido adiposo también, pero también se lleva el páncreas. Y hay un cuadro patológico y también clínico que se llama una pancreatitis necrohemorrágica. Y cuando uno lo ve, aquí siquiera se nota algo, otras veces se ve como si fuera un relleno, todo negro. Trombosis y embolia, yo creo que esto lo podríamos dejar tranquilamente para una sola clase, porque es interesante también, y esto sí hay que hacerlo junto, porque si empieza trombosis y no embolia, de repente se queda incompleto, porque trombosis y embolia van de la mano. Brevemente nomás, me hacen acordar, porque esto hay que reiniciarlo en la próxima clase. ¿El trombo qué es? Para que vayan examinando si es que tienen tiempo y voluntad para que vean. El trombo es un coágulo de sangre anormal dentro de la luz del vaso, que no tenía por qué estar ahí, no tenía por qué coagularse la sangre. Es diferente al coágulo por lesión vascular, por ejemplo un traumatismo o una intervención quirúrgica, en fin, donde se lesiona el vaso y tiene que formarse el coágulo para que no se siga perdiendo la sangre. Por lo tanto, es un mecanismo de defensa absolutamente necesario. Y para que se coagule la sangre, se forme un coágulo adecuadamente, necesitamos que los factores de coagulación, es decir, la calidad de los factores de coagulación, todos los elementos que intervienen en la coagulación de la sangre, estén óptimamente, porque la deficiencia de algunos de ellos no va a formar un coágulo adecuadamente. Pero es en condiciones normales. En condiciones anormales, aún teniendo buena cantidad, buena calidad de elementos que intervienen en la coagulación de la sangre, o aún con deficiencia de uno de ellos, puede coagularse la sangre. Y de manera normal, como le repito, prácticamente sin sentido. En el otro caso, si hay una lesión del vaso, se tapa el hueco por el coágulo sanguíneo y después se repara y queda indemne todo. En el caso del trombo no tiene ningún sentido, excepto hacer daño, no tiene sentido, pero se forma el coágulo. Y una vez que se forma un coágulo, viene o puede, no en todos los casos ocurre, desprenderse un fragmento de este coágulo, que se llama el trombo, y se convierte en un émbolo. Y las consecuencias las vamos a examinar poco a poco. Después, cuando hablemos propiamente de trombosis, mientras tanto, aquí están los factores de la coagulación y el equilibrio que debe haber entre los elementos que provoca o que impiden que se coagule la sangre en condiciones normales, es esto, con otros que están favoreciendo que se coagule. En condiciones normales, esto es un equilibrio constante. Por eso que si la sangre trata de coagularse, vienen los efectos de los elementos antitrombóticos y todo. Si por alguna causa, razón o circunstancia se coagula la sangre porque se injurió el vaso,
sencillamente se coagula, pero ese coágulo tiene que disolverse. Empiezan los fenómenos antitrombóticos. Pero cuando se forma un trombo es porque todo ese equilibrio anterior ya falló. Y a partir de la trombosis para adelante, pues de este título, es lo que vamos a ver la próxima clase. Han sido ustedes muy amables y pacientes en escucharme. Gracias.